continuación les voy a hablar del tema 6.5.2, que es la especificación de atributos. Los atributos describen una clase que ha sido seleccionada para incluirse en el modelo de requerimientos. En esencia, son atributos que definen la clase. Esto aclara lo que significa la clase en el contexto del espacio del problema. Por ejemplo, si fuera a construir un sistema que analiza características estadísticas de jugadores de béisbol profesional, los atributos de la clase serían el jugador. Serían muy distintos los que tendría la misma clase cuando se usara en el contexto del sistema de pensiones de dicho deporte. En primera, los atributos tales como nombre, porcentaje de boteo, porcentaje de, no sé, años jugados y juegos jugados serían relevantes. Para la segunda, algunos de los anteriores serían significativos, pero otros se sustituirían o incrementarían los atributos, tales como salario promedio, crédito hacia el retiro por completo, opciones del plan de pensiones elegido, dirección de correo, etc. Para desarrollar un conjunto de atributos significativos para una clase de análisis, debe estudiarse cada caso de uso y seleccionar aquellas cosas que pertenezcan razonablemente a la clase. Además, debe responderse la pregunta siguiente por cada clase. ¿Qué aspectos de los datos compuestos o elementales definen por completo esta clase en el contexto del problema en cuestión? Ahora les hablaré del tema 6.5.3, definición de las operaciones. Las operaciones definen el comportamiento de un objeto. Aunque existen muchos tipos de distintos de operaciones, por lo general se dividen en 4 categorías principales. Número 1. Operaciones que se manipulan datos de cierta manera, por ejemplo, los agregan, eliminan, editan, seleccionan, etc. Número 2. Operaciones que realizan un cálculo. Número 3. Operaciones que preguntan sobre el estado de un objeto. Y número 4. Operaciones que vigilan un objeto en cuanto a la ocurrencia de un evento de control. Estas funciones se llevan a cabo con operaciones sobre los atributos o sobre asociaciones de estos. Como primera interacción al obtener un conjunto de operaciones para una clase de análisis, se estudia otra vez una narración del procedimiento o caso de uso y se eligen aquellas que pertenezcan razonablemente a la clase. Para lograr esto, de nuevo se efectúa el análisis gramatical y se aíslan los verbos. Algunos de estos serán operaciones legítimas y se conectarán con facilidad a una clase específica. Por ejemplo, la narración del procedimiento de caja segura, ya representada en videos anteriores. Eh, 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 se, se observa que se asigna al sensor un número de tipo o este programa un password maestro para activar o desactivar el sistema. Indica un cierto número de cosas. ¿Qué operación asignar? Es revelante para la clase del sensor. Que se aplicará en una operación programar a la clase del sistema y que activar y desactivar son operaciones que se aplican a la clase del sistema. El tema 5.4 es el modelado de clases, responsabilidad y colaborador. El modelado de clase, responsabilidad y colaborador CRC proporciona de manera sencilla la identificación y organización de las clases que son relevantes para los requerimientos de un sistema o producto. Ambler describe el modelado CRC de la siguiente forma. Un modelo CRC en realidad es un conjunto de tarjetas estándar que representan clases. Las tarjetas se dividen en 3 secciones. En la parte superior de la tarjeta se escribe el nombre de la clase. En la parte izquierda el cuerpo se enlistan las responsabilidades de la clase y en la derecha los colaboradores. A continuación les voy a poner un ejemplo de lo que es el modelado. Ahora les hablaré de las clases. Al principio de este capítulo vimos diferentes tipos de clases, bueno, la definición de clases, y hay diferentes tipos de clases. Son categorías más que nada, que son las siguientes. La clase de identidad
también llamadas clases modelo de negocio. Se extraen directamente del enunciado del problema, por ejemplo, plano sensor, que estamos viendo de Casa Segura. En común que estas clases representan cosas almacenadas en una base de datos que persistan mientras dure la aplicación, al menos que se elimine una en forma específica. Otro tipo de clases serían las clases de frontera. Se utilizan para crear la interfaz, por ejemplo, pantallas interactivas o reportes impresos que el usuario mira y con la que interactúa cuando realiza el software. Los objetos de identidad contienen información que es importante para los usuarios, pero no se muestran por sí mismos. Las clases de frontera se diseñan con la responsabilidad de administrar la forma en que se representan los usuarios y los objetos de identidad. Por ejemplo, una clase de frontera llamada ventana de cámara, el ejemplo de Casa Segura, tendrá la responsabilidad de desplegar la salida de una cámara de vigilancia para el sistema de la casa segura. Otro tipo de clase sería la clase de controlador, que administra una unidad de trabajo. Es decir, las clases de controlador están diseñadas para administrar: número 1, la creación o actualización de objetos de identidad; número 2, las instancias de los objetos de frontera en tanto obtienen información de los objetos de identidad; y número 3, la comunicación compleja entre conjuntos de objetos. Y por último, número 4, la validación de datos comunicados entre objetos o entre el usuario y la aplicación. En general, las clases de controlador se consideran hasta haber comenzado la actividad de diseño. Bueno, ahora les hablaré de las responsabilidades. Se representan los lineamientos básicos para identificar responsabilidades. Eh, Brock sugiere 5 lineamientos para asignar responsabilidades a las clases. Número 1 es la inteligencia del sistema. Debe estar distribuida entre las clases para enfrentar mejor las necesidades del problema. Toda aplicación tiene cierto grado de inteligencia, es decir, lo que el sistema sabe y lo que puede hacer. Esa inteligencia se distribuye entre las clases de diferentes maneras. Las clases tontas son aquellas que tienen pocas responsabilidades, pueden modelarse para que interactúen con subordinadas a ciertas clases inteligentes. Número 2. Cada responsabilidad debe enunciarse del modo más general posible. Este alineamiento implica que las responsabilidades generales, tanto atributos como operaciones, deben residir en un nivel elevado de la jerarquía de clases, por lo que son generales y se aplican en todas sus subclases. Número 3. La información y el comportamiento relacionado con ella debe residir dentro de la misma clase. Esto logra el principio orientado a objetos llamado encapsulamiento. Los datos y los procesos que los manipulan deben empacarse como una unidad cohesiva. Número 4. La información sobre una cosa debe localizarse con una sola clase y no distribuirse a través de muchas. Una sola clase debe tener la responsabilidad de almacenar y manipular un tipo específico de información. En general, esta responsabilidad no debe ser compartida por varias clases. Si la información está distribuida, es más difícil de dar mantenimiento al software y más complicado de someterlo a una prueba. Y número 5, cuando sea apropiado, las responsabilidades deben compartirse entre clases relacionadas. Hay muchos casos en los que varios objetos relacionados deben tener el mismo comportamiento al mismo tiempo. Por ejemplo, en un juego de video que deba tener una pantalla en las siguientes clases, ¿no? Jugador, cuerpo jugador, brazos del jugador, piernas del jugador y cabeza del jugador. Cada una de estas clases tiene sus propios atributos como posición, orientación, color y velocidad, y todas deben actualizarse y desplegarse a medida que el usuario manipula la palanca de juego. Ahora hablaré de las colaboraciones. Una clase cumple sus responsabilidades en una de dos formas. Número 1. Usa sus propias operaciones para manipular sus propios atributos con los que satisfacer las responsabilidades en particular. O número 2. Colabora con otras clases. Las colaboraciones se identifican determinando si una clase puede cumplir cada responsabilidad. Si no es así, entonces necesita interactuar con otra clase. Esa es la colaboración. El tema 6.5.5 es asociaciones y dependencias.
En muchos casos, dos clases de análisis se relacionan en cierto modo con otra, en forma muy parecida como con dos objetos de datos se relacionan entre sí. El UML en el UML, estas relaciones se llaman asociaciones. Sucede con frecuencia que entre dos clases de análisis existe una relación de cliente-servidor. Tales casos de una clase de cliente depende de algún modo de la clase del servidor y se establece una relación de dependencia. La dependencia están definidas por un estereotipo. Un estereotipo es un mecanismo extendible dentro del UML que permite definir un elemento especial. Es modelado con semántica y especificación determinados. El UML, los estereotipos se representan entre paréntesis, entre angulares. Por ejemplo, les voy a poner aquí. Eh, La relación entre dos objetos no son una asociación, sino una dependencia. En el caso de uso escrito para la vigilancia del sistema de casa segura, que no debe darse una clase especial al fin de observar ubicaciones específicas de las cámaras. Una forma de lograr esto es hacer que la cámara pida el password y luego asegure el permiso de mostrar ventana para que presente el video. En este se representa de la siguiente forma, que implica el uso de salida de la cámara, que se controla con una clave especial. El tema 6.5 son paquetes de análisis. Un paquete importante del modelado de análisis es la categorización, es decir, que se clasifican en distintos elementos del modelo de análisis, por ejemplo, casos de uso y clases de análisis. A continuación le mostraré un ejemplo del análisis, tomando como ejemplo lo que hemos estado viendo de casa segura. Bueno, por mi parte sería todo, espero que les haya servido. Gracias.